debatir cuestiones que hacen a los temas de fondo de una Argentina convulsionada, de un mundo convulsionado por lo que ha significado el coronavirus, pero también en particular en nuestro país por todo lo que tiene que ver con un sistema de salud sobreexigido a lo largo de este año y medio de pandemia. Y por eso nos parece muy interesante la oportunidad que en este caso suministra, proporciona una iniciativa que se ha instalado de reformulación del sistema de salud en términos de lo que representa no solo su organización, sino también su fondo de financiamiento y fundamentalmente cuál es el rol de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud dentro de este contexto. Por eso, desde AMAP, la propuesta incluye el debate, abrir el debate y escuchar todas las voces al respecto de lo que representa esta discusión de fondo de una posible reestructuración del sistema de salud que está planteando o que se está planteando desde ámbitos oficiales. Vamos a charlar en esta primera oportunidad con dirigentes. El AMAP está con nosotros el doctor Héctor Garín, el doctor Luis Japas y también el doctor Cacho Dinano, nuestro querido Cacho Dinano, con los que vamos a discutir y a debatir sobre estos temas tan importantes para el futuro del sistema de salud. ¿Es oportuno este debate, Héctor, en el momento en el que se da? Mira, creo que la oportunidad es siempre, porque la realidad, nosotros, todo el conjunto de médicos que estamos en el sector gremial y en nuestra tarea asistencial, desde hace muchos años venimos hablando, y dentro de los cursos que en su momento hemos hecho, las diplomaturas y todo, de gestión de salud, siempre hemos dicho que había que reformular el sistema de salud. Y entonces, en alguna oportunidad, alguna vez lo hemos comentado, se dio que hablamos hace muchos años de esta necesidad. Y se habló con gente del gobierno, te estoy hablando del año 1990 ya. Y por razones, digamos, de falta de interés, si se quiere, o de una especulación, más que nada, esto quedó en la nada. La idea era que realmente todos los actores del sistema de salud debieran participar en un grupo, a nuestro criterio, que se encierre en un determinado lugar, por decirlo de alguna manera, decir que su tarea sea la de trabajar sobre este tema. Durante 2 meses, 6 meses, 1 año, el tiempo que fuera necesario, pero consensuar con la gente de los laboratorios, de las clínicas, sanatorios, de hospitales de colectividad, de los médicos, el sector de sanidad, de todos los trabajadores de la salud, pero de alguna manera llevar, y los economistas que manejan el tema. Todo esto siempre queda en la nada porque ninguno de los actores de la salud quiere declinar nada. Este es mi negocito, no quiero que me lo toquen. Entonces nadie quiere dejar absolutamente nada para que llegara a un término medio. Todos quieren, ellos el 100 y el resto 1, 2, 0, nada de cambio. Entonces, que en este momento se esté hablando, a mí me parece correcto, pero en esas condiciones, en la cual el Estado tiene que tener una participación muy importante, porque también el Estado tiene que cambiar un montón de cosas, porque no se puede permitir en un sistema de salud como el nuestro que la torta del gasto de salud cada vez aumente más en la parte de los laboratorios medicinales. Entonces, ¿pero esa de quién es responsabilidad? ¿Del paciente que va y compra un medicamento? No, ese es del Estado. Es el Estado que tiene que... Hoy estábamos leyendo también algunas cosas que pasaron hace muchos años, y uno de los temas tenía que ver con cuando le hicieron el golpe de Estado al doctor Ilia. Uno de los temas era justamente los medicamentos, que se le quería poner un margen de ganancia a cada medicamento. Hoy en día han pasado medicamentos de costar 100 pesos a 3.000. Claro. Bueno, es que hablamos, siempre se plantea sobre el problema del financiamiento del sistema de salud
y de cómo se distribuye la torta, de lo que genera, en este caso, los trabajadores, del aporte que efectúa el Estado. Antonio, ¿vos cómo ves esta discusión? Yo creo que todo momento es bueno, y este momento de grave crisis que vive el mundo, en Argentina particularmente, es bueno para poder intentar algún tipo de integración de todos los sistemas. Porque si bien el gasto o la inversión en salud parece alta, termina diluyéndose en los distintos actores, algunos muy beneficiados porque lo ven como un negocio, y la salud no es un negocio, es un servicio, es un derecho que tiene el pueblo. Entonces, si el Estado no interviene y hace valer el derecho del pueblo a la salud, muy difícilmente pueda generarse algún tipo de integración. Si tenemos hoy por hoy a uno de los hombres más poderosos de la Argentina, que ha hecho un negocio enorme con la salud y con otras cosas, diciendo quiere estatizar todo, cuando él sabe que es mentira, las cosas no andan bien. Cuando tenemos algunos ejemplos, me contaba el otro día alguien acá que la hermana trabaja en Estados Unidos, y cuando trabajó en el tema de la reforma de Hillary Clinton, que se trataba de si no se llegó a poner en práctica el sistema de salud en Estados Unidos, hubo gente de los laboratorios farmacéuticos que llamaban a las familias de los que trabajaban en esto y los amenazaban de muerte. Así de fuerte, por llamarlo de alguna manera, son los intereses de la industria farmacéutica en el mundo. Entonces, yo creo que necesitamos un Estado que contraponga una fuerza contra esa fuerza que es cuasi mafiosa, ¿no? Y además hay otras mafias que defienden esas mafias, porque tienen intereses. Claro. Entonces, no es una cosa sencilla. No. Creo que integrar, se puede integrar, no es difícil, en tanto en cuanto haya voluntad de integración. Eso no significa que desaparezca ninguno de los subsectores. Pero, por ejemplo, una compra centralizada de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, de las drogas huérfanas, que tan huérfanas no son, pues vos vas a comprar un antibiótico, un amoxicilina, y cuesta una fortuna, pero todos sabemos que el 80% del valor es el packaging, porque todos lo sabemos, después de remediar, todos conocemos cómo es esto. Entonces, hay algo que anda muy mal. Otra cosa que siempre digo, pero lo último, es que un país que tiene laboratorios en todas sus provincias capaces de producir medicamentos de alto costo y baja incidencia, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de San Martín, 3 de Febrero, CONICET, ¿no? Un país que es capaz de poner 6 satélites en órbita, que hay 8 países del mundo que tienen esa posibilidad, un país que le vende reactores nucleares al primer mundo, ¿cómo no va a ser capaz de fabricar un tomógrafo, un resonador o medicamentos? No digo todo, pero en gran parte. ¿Cómo no va a ser capaz? Yo no me la creo. Evidentemente hay otros intereses detrás. Es interesante porque Antonio lo que introduce es hasta ahora un elemento que no parecía estar en discusión, porque parece que ahora la discusión es debatir cómo nos repartimos la torta de la atención médica de los pacientes, pero no se introduce en la discusión ni la tecnología ni todo lo que tiene que ver con el gasto farmacológico o de administración de medicamentos, donde pareciera que está el gran negocio, digamos, de la asistencia. Sin duda, eso tiene que ver con esto que hablaba Antonio, de la desarticulación de un sistema muy segmentado. En nuestro país, la salud es un derecho humano y es un derecho constitucional y por lo tanto obligación del Estado. Pero nos encontramos desde hace muchos años con un sistema de salud pública segmentado, fraccionado y segmentado en el sentido que hay operadores públicos, el Estado brinda asistencia sanitaria, pero también fragmentado porque no es lo mismo la salud a nivel nacional, provincial o municipal. Pero también tenemos otros subsectores como son el de la seguridad social y el de la medicina privada, que a su vez puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro.
y al mismo tiempo desarticulado. Y es así que el costo, el llamado costo en salud o gasto en salud, está mal administrado. Yo creo que cuando se habla de reformular el sistema sanitario, y si bien, como han dicho Héctor y Antonio, siempre es momento, me parece que en este momento, que lo hemos vivido en carne propia, por cómo nos manejamos en una crisis epidemiológica, la gente, el común de la gente que habitualmente no está en el tema, ha tomado conciencia de la necesidad de reformularlo. Todavía no se han dado pautas, pero creo que indudablemente la reformulación tiene que ver con esto, con evaluar el sistema de segmentación del sistema de salud pública argentina, la fragmentación y la desarticulación. Porque el gasto en salud, como decía Ramón Carrillo, tiene que ver con la prevención, con la reparación y la rehabilitación. La prevención es una inversión en salud, mientras que la reparación y la rehabilitación es un verdadero gasto. Y a esos puntos tiene que apuntar la reformulación del sistema sanitario argentino. Pide la palabra ya. Sí, y acá hay una cosa, vos hablas de rehabilitación. La rehabilitación va a ser cada vez más importante. Pensemos que la gente vive cada vez más y es cada vez más necesaria la ayuda, ¿no?, el acompañamiento de la gente mayor, y eso entra en el terreno de la rehabilitación. Y es una prestación que va a ser cada vez más costosa si no tenemos un Estado que participe y que lo regule. Porque hoy por hoy cualquiera se ofrece para ser acompañante terapéutico, cuidador domiciliario, y los costos por hora que uno ve, yo he trabajado en el Estado, son impagables. Entonces, evidentemente, si no interviene el Estado en cada una de estas cuestiones que planteo, que vos estás haciendo, regulando y fuerte, y en este caso, con el acuerdo del COFESA, porque vivimos un país federal, ¿no?, y un ministerio que regule con un COFESA que determine que con esta jarra vamos a hacer tal cosa y hágase en todos lados, y tiene que ser así, es muy difícil la integración. Pero la integración no significa la desaparición de ninguno de los sistemas. Está bueno remarcarlo eso. Está bueno remarcarlo. Sí. Héctor. Sí, me parece que es importante remarcar algo que para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver con el presupuesto. Los presupuestos desde hace unos 4 años o 5 años, 4 años, bajaron notablemente los presupuestos de salud, de educación, al extremo de que en la capital federal, cuando recuerdo que en los años 92, 93, 91, del presupuesto de la ciudad, la salud tenía un 27% y la educación tenía como el 33, 34, 35, era el mayor presupuesto de la ciudad en ese tiempo. Hoy en día, de acuerdo a las cifras que manda el gobierno de la ciudad, el presupuesto de salud está en un 14% y el de educación está en un 17% y monedas. Con eso es imposible que el sector público pueda dar buena salud. Y desgraciadamente, por eso la obligación hoy va a tener que ser de ver cómo se reformula, porque con esos presupuestos los hospitales no van a dar abasto. Me parece que permitir que todo sea negocio con el resto de los presupuestos tampoco corresponde. Y lo que decía Dinano es que, primero, evidentemente todavía no hay una propuesta firme de nada. Sin embargo, se están oponiendo todos los que tienen algo que perder, porque en general, alguna vez lo dijimos, es decir, las cosas no son como las vemos como somos. Entonces cualquier modificación va a decir, si yo fuera el que modifica me llevo todo. Claro. Entonces tienen miedo de que le pase a ellos. Ahora, uno de los temas que indudablemente a lo largo de esta pandemia se instaló es esta idea de que el equipo de salud, el trabajador de salud, los profesionales de la salud
ocuparon un rol preponderante. La sociedad los aplaudió, hubo convocatorias, hubo reconocimientos, a pesar de algunas gafes que tuvieron algunos funcionarios, pero hubo reconocimiento dialéctico por parte del Estado y de los privados sobre la tarea enorme de los profesionales de la salud. Sin embargo, lo que no ocurrió es que ese reconocimiento se tradujera materialmente en una mayor remuneración, una remuneración más acorde, un blanqueo de todo el trabajo que se hace lamentablemente todavía en condiciones irregulares. Me interesa mucho darle en este espacio una perspectiva a eso, cómo debería introducirse el componente de la remuneración y de las condiciones de trabajo en una reforma del sistema de salud. Bueno, perdón Antonio, justamente en este sentido que le decía Héctor recién, cuando cada vez se achica el presupuesto en salud, cuando, como decía Antonio, aumentan los gastos por los medicamentos, la tecnología médica, y aumenta la sobrevida que hace que los pacientes necesiten de la atención médica durante muchos más años, la única variable de ajuste que tienen a mano en este momento, todo el sistema, es el salario del personal de salud. Reformular esto también permite que, o por supuesto, influye en su crecimiento profesional, en su capacitación. Creo que toda esta reformulación tiene necesariamente que tener en cuenta que el personal sanitario tiene que ser justamente, dejar de ser la variable económica del ajuste del presupuesto de salud. No, además es una cosa importante, tenemos los médicos, el 95% de los médicos que trabajan en las provincias están trabajando en situación irregular, por su trabajo no registrado. Entonces, ese es uno de los temas que hay que resolver rápidamente. Los médicos tienen que tener su trabajo registrado y los salarios tienen que ser muy parecidos o distintos de acuerdo a la zona, más favorable o desfavorable en la que trabajen, pero que le permita al médico poder vivir no de 4 trabajos, sino de 1 o 2 lugares nada más, y el resto del tiempo que le permita poder vivir, formarse, formarse todo el tiempo, digamos. Es decir, todo esto va en favor del sistema de salud. Hoy los médicos somos golondrinas, andamos de un lado para otro. En la capital tenemos médicos que vienen del interior a trabajar en las ambulancias, porque allá les pagan migajas. Entonces, hay tanta inequidad en eso, que eso es fundamental. No puede ser que parte de la ganancia del empresario privado esté dada por la magra remuneración en negro, porque no pagan los aportes de los médicos. Eso es una barbaridad. Y si eso el Estado nacional y los provinciales no se ponen de acuerdo para terminar con esto, lamentablemente no hay capacidad, no hay posibilidad de integración alguna. Esto que plantea Denano es así y habla de la hipocresía de los sectores que, como decías vos, aplaudieron y decían a los médicos el trabajo, el reconocimiento. Es irreal. Fíjate que está pasando que una paritaria que tiene que ver con la salud, dice, no quieren paritaria para no tener que aumentarle nada al sector salud, que en teoría todos ellos aplaudían para decir son los que están sosteniendo, poniendo el pecho, están los que están en la trinchera, pero uno los ve por televisión hablando como si le fueran a dar una medalla de oro y qué sé yo, ponerle a todos distinciones de nobleza a los médicos, y después dice cuando hay que aumentarle un peso no existe nada y no quieren ni siquiera que haya paritaria. Estoy hablando del sector de la salud no médica, pero nosotros el mes que viene comenzamos nuestras paritarias y vamos a tener los mismos problemas, y sin embargo nos fuimos invitados a esa reunión en la cual están todos los prestadores de salud, el gobierno y los sectores de los trabajadores, que le estamos mandando, por supuesto, notas al ministerio para que haga el reconocimiento del sector médico, porque la verdad que es una vergüenza, o nosotros lo sentimos como una vergüenza, que después de que dijeran tenemos que salir a aplaudir a las 9 de la noche, cuando llega el momento los ignora a los que están
trabajando permanentemente, poniendo en riesgo su vida con el tema del COVID. Pero bueno. Hay otra cosa que nos olvidamos. Hay otro actor que participa hace unos años, que es el sector de la judicialización de la medicina. No solo de la industria del juicio de la mala praxis de los médicos, sino la industria de los amparos, de las medidas cautelares, de jueces que toman decisiones de cobertura, de necesidades. Sin tener la más mínima noción de lo que están haciendo, porque no son asesorados por nadie, o por mal asesorados por pseudo fundaciones que los mismos laboratorios son los que las forman para ir a presionar a la justicia, a través de la justicia a los sistemas de salud. Entonces ese es un actor muy importante que se lleva un pedazo muy importante, muy grande de la torta y cada vez más. Entonces hay muchas cosas que hay que reformular, ¿no? Y eso requiere de un gran acuerdo nacional en salud, donde se sienten todos los sectores y nosotros los médicos tenemos que estar ahí. Y además hay que tener en cuenta una cosa, el sector privado de la medicina de la Argentina, los médicos del sector privado, somos los que más atendemos, los que más trabajamos en todo el país, con todo el respeto al hospital público, donde uno se formó, donde uno sigue yendo y donde a mí, si me agarran un auto acá en la puerta, llévenme primero al Argerich o al Raúl Mejía, Sí. Primero, no quiero ninguna crítica. Ahora, pero, por favor, no tenemos el reconocimiento que corresponde. Sí, bueno, yo planteaba eso. ¿Cómo se traduce esa integración de los sistemas que plantea el proyecto en la integración del trabajo del médico? O sea, el médico a la mañana trabaja en el hospital, a la tarde trabaja en el consultorio de una clínica, a la tardecita se va al consultorio de una obra social. ¿Cómo lo imaginas, Luis? Que debiera ser, ¿no? Bueno, indudablemente, como dice Antonio, el médico tiene que estar presente, al menos los representantes de los trabajadores médicos, en este caso los sindicatos, en el caso del ámbito privado, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, justamente porque uno de los males que tiene este sistema vigente es la precarización por un lado y el poliempleo que resulta de esa misma precarización. Lo que bien sostiene Antonio es tratar de conseguir o de lograr que el médico viva dignamente con un trabajo, ya sea público o privado, de dedicación exclusiva, que le permita brindar asistencia médica, que le permita vivir dignamente, que le permita capacitarse y perfeccionarse, y al mismo tiempo tener un tiempo de ocio necesario para una vida sana y digna, para él y para su familia. Hace más de 400 días que todos los profesionales y el personal de salud trabaja denodadamente, sin descanso. Y no es que antes de esos 400 días viviéramos bien. Históricamente, si uno hace un análisis de cómo ha ido perdiendo capacidad económica el médico, es indudable. Y si no se reformula el sistema, los médicos seguimos condenados a seguir siendo la variable de ajuste de un sistema perverso. Para resolver este problema sería necesario bajar un poco la voracidad económica por parte de los empresarios y mejorar, si se quiere, el interés o tratar de evitar el desinterés de los funcionarios públicos. Es decir, los dos que pueden ayudar, no que lo van a resolver. Resolver, primero que nada, hay que aumentar una cuota de humildad para poder entender que no saben todo y que es necesario hablar con todos los sectores y que todos tendrán que deponer algo para lograr algo que sirva y que perdure y que le sirva a la gente fundamentalmente y a todo el sistema. Pero volvemos a lo mismo, hay que ser humilde para poder entender que algo hay que cambiar, que tenemos que deponer algo en beneficio del sistema y de la gente. Cuesta muchísimo todo esto y no sé, la prueba la tenemos con lo que nos sucede, ¿no? Es decir, el hecho de que los médicos tienen el desinterés, las autoridades de llamarte para conversar, tienen el desinterés o la voracidad de los empresarios
hace que los médicos tampoco sean consultados porque no les interesa. El asunto es controlar sus ganancias o ver cuánto más van a ganar. Y bueno, pero tendría que ser el Estado el que regule todo eso y el que proponga algo coherente sin perjudicar a ninguno de los sectores. Vuelvo sobre un tema que inició el primer comentario y que tiene que ver con la iniciativa sobre la cual hay apenas algunos esbozos. Si uno mira la perspectiva histórica, se da cuenta que lo intentó el peronismo, el tercer gobierno de Perón, de la mano de Domingo Liotta, con el famoso Sistema Nacional Integrado de Salud, fracasó. Terminó siendo seguramente pasto de aquella dictadura que terminó por suspender lo que intentaba Liotta. Lo intentó el radicalismo de Alfonsín de la mano de Neri, con lo que fue el Seguro Nacional de Salud, terminó fracasando también. En gran parte ahí incidieron algunas organizaciones sindicales que presionaron, y también el sector privado. Y ahora da la impresión que están intentando, luego de la experiencia de los 90, en la cual prácticamente se le dio llave en mano al sector privado mediante la desregulación para que ingresara, ahora se está intentando algo. ¿Creen ustedes que esto es un tema que excede la discusión partidaria y que acá debiera también todo el universo de la política ponerse de acuerdo en esto? Pero, bueno, por empezar, primera cosa, el universo de la política argentina difícilmente se ponga de acuerdo porque lamentablemente no tenemos partidos políticos. Tenemos un frente que gobierna y otro frente que no opina lo contrario, sino que trata, disculpen lo voy a decir y lo pienso, de destruir todo lo que se hace. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Entonces, primero, si queremos hablar de discusión política, tengamos políticos que sean capaces de discutir. Segundo, eso significa que tengan la capacidad, el conocimiento, y si no lo tienen, que se asesoren como corresponde. Esto es muy importante, porque estamos llenos de opinólogos. Y a vos, Mauro, que sos un periodista muy serio, también le pido a los comunicadores, algunos, que nos tratan de cobardes, como la señora esta pelirroja Viviana Canosa, cobardes a los médicos, nos dice, mientras toma la bandina frente al público. También esa falta de responsabilidad de los medios, yo también reclamo de los medios respeto, que cuando se cita a alguien a hablar, se sepa a quién se está llamando y que tenga la suficiente capacidad para transmitir lo que corresponde. Porque la gente que sabe es consultada siempre por los mismos medios, pero los medios hegemónicos, los más grandes, no llaman a los que saben, llaman a los que les interesa que digan las cosas que quieren saber, quieren que les digan, y nada más. Entonces, mientras existan esos intereses tan malignos, malvados, maléficos, es muy difícil integrar. Pero que hay que integrar, no cabe ninguna duda. ¿Por qué fracasaron ¿por qué se fracasaron con los sistemas, esto cuando hablamos de la historia del peronismo anterior o de Neri? Porque fueron trabajos teóricos. Fueron trabajos teóricos muy lindos. Yo los tengo, creo todos los hemos leído, ¿no? Pero si a Carrillo lo echaron de la Argentina, a Carrillo, imaginémonos que Rodolfo Rodríguez o Neri o Liotta, con trabajos teóricos muy hermosos, que hacían desaparecer intereses muy fuertes, como los de la seguridad social, para introducir, no tenían ninguna posibilidad. Es una cuestión económica, claro, puramente económica. ¿Quién maneja la plata? Claro. ¿Quién maneja la plata? Es así, es eso. Sí. Por eso fracasaron, es sencillo. Claro. Sí. Como fue la reforma que quiso hacer un gobierno poco legítimo, porque fue el de Elía, un hombre honesto, sí, pero con el 25% de los votos, con Doña Tibia cuando quiso hacer la reforma con la Política Nacional de Medicamentos. Obviamente, duró lo que dura el agua en el vaso cuando uno tiene sed, ¿no? Igual creo en la posibilidad de terminar generando un espacio de esperanza en términos de lo que podría llegar a venir. ¿Imaginás que ese diálogo en términos técnicos, pero también con el soporte político y económico es factible, Luis? Sí, yo creo que, vuelvo a decir lo que dije antes, es el momento oportuno. Creo que es un tema que ya excede solamente a los actores e involucra a la ciudadanía. Entonces creo que este es el verdadero momento para proponer un debate serio, profundo, que obviamente, como dice Héctor, va a afectar a todos los sectores y subsectores del sistema.
pero no hay otro camino, no hay otra solución. Eso es lo que pensamos nosotros desde la MAP. Los debates siempre son necesarios, y máxime en instancias como las que está atravesando la Argentina, en donde aparecen propuestas, pero son necesarios, diría imprescindibles, que las discutamos con todos los actores involucrados, y el tema de la salud claramente no puede dejar afuera la opinión, la voz de sus trabajadores.